muchísimas gracias a vosotras. De nuevo me sumo a estas palabras tan emocionadas de que siempre es un gusto cerrar el curso, estar con vosotras en este cierre, ¿no? En estas jornadas, ver, aunque sea por aquí, por las ventanitas, al alumnado, veros a vosotras. Y de nuevo, pues os agradezco que contéis conmigo. Es un enorme placer compartir estos trabajos, leerlos y ahora discutirlos. Los he disfrutado mucho leyendo y ahora también tengo muchas ganas de compartirlos y de hacer algunos comentarios por aquí. El trabajo de Esperanza se llama La terapia sexual como herramienta fundamental para la protección y mejora de las condiciones laborales de las actrices en la industria del porno. Un poco largo. Esperanza ha cursado el máster en terapia sexual y de pareja con perspectiva de género y voy a leer como esta pequeña nota biográfica que tenemos tuya para conocerte un poquito más. Beggy, feminista, dispersa y justiciera. Ninguno de estos adjetivos encajan en el puzzle de nuestra sociedad occidental, así que ha decidido crear uno diferente y quiere que lo construyamos juntas. Así que, Esperanza, todo tuyo. Pues como bien has dicho, el tema es la terapia sexual como herramienta fundamental para la protección y mejora de las condiciones laborales de la actriz en la industria del porno. Me ha quedado súper largo porque bueno, le he cambiado muchísimas veces el nombre, pero bueno, entiendo que también es un tema como que hay información, hay bibliografía, pero no termina o sea, no estamos muy acostumbrados a esta figura, ¿no? Entonces, bueno, me parecía al final adecuado dejar ese nombre tan largo. Bueno, antes de adentrarnos en el contenido de la presentación, me gustaría contaros que el interés de este tema nace de mi propia experiencia como consumidora de porno desde una edad temprana y de cómo este ha modelado o ha moldeado mi actitud y comportamiento como mujer cis y heterosexual para con los hombres que me rodean, ¿no? Es además gracias al descubrimiento del feminismo en mi adolescencia que el visionado del porno mainstream despertaba en mí como sentimientos encontrados. Por una parte me excitaba, pero por otra lo que veía a través de esas imágenes violentas pues me dejaba descolocada. Poco a poco fui entendiendo que lo que el porno muestra no obedece a la realidad ni a lo que las mujeres nos gusta. Por lo tanto, mi consumo cayó en picado y desde este trabajo de revisión pues me gustaría arrojar un poco más de luz en torno a la aura de violencia que rodea el porno, de dónde viene, las bases que lo sustentan y la necesidad de cambiarlo desde dentro para que las personas que lo consumen desde la adolescencia y cada vez a más tempranas edades sepan diferenciar entre lo real y lo ficticio, entre y lo consentido y lo que no, además de acercar prácticas sexuales pues que representen el sexo de forma más honesta, ¿no? Más sincera, desmontando que el placer femenino esté subyugado al masculino y reapropiando a las mujeres del mismo, porque la agencia del placer también es cosa de mujeres. La abolición del porno está sobre la mesa. No obstante, el fin último de este trabajo no es convenceros para que dejéis de ver porno, sino más bien aportar información sobre la importancia de las dimensiones biológicas, social y cultural, em, conocerlas y tenerlas presentes para establecer objetivos viables, plausibles y seguros para que resulten en medidas de prevención y protección de aquellas personas que tanto delante de cámara como detrás, o delante de la pantalla y detrás de la pantalla, ¿no? ¿Me escucháis bien? Vale, si queréis que Perfecto. vaya más despacio o lo que sea, me lo podéis decir, aunque yo creo que al final me extiendo y no me doy cuenta. Bueno, pues aquí tenemos el eje cronológico del porno. Bueno, el eje cronológico lo he puesto así súper escueto, ¿vale? Pero os lo voy a comentar, esto simplemente sirve de apoyo. Eh, ¿Dónde empieza el porno? ¿Dónde empieza el porno? ¿Qué se consideró porno en su momento cuando empezó y dónde estamos, ¿no? Pues en esta investigación encontré que el primer artefacto pornográfico conocido se puede reconocer en la Venus de Willendorf, que es esta justamente que tenemos aquí, que se talló hace 30.000 años y fue hallada en Willendorf, en Austria, en 1908, y que está expuesta en el Museo Natural de Viena. Pero que según la científica Science Reports, en un estudio reciente publicado en el 2022, el origen de esta la sitúa pues, al norte de Italia, no exactamente donde se encontró. Tanto en la antigua Grecia como en el Imperio Romano, además de avances en la ciencia, en la filosofía, en la matemática, podemos ver diferentes yacimientos que hacen referencia siempre al culto al sexo.
con representaciones desde vasijas con luchadores con un pene como el largo de una pierna, hasta escenas de sexo o escenas sexuales entre personas del mismo sexo, como entre personas de diferentes sexos. En la antigua Grecia, así como en el antiguo Imperio Romano, no existían restricciones en cuanto a las prácticas sexuales. Sí que en el Imperio Romano había una práctica sexual que no estaba bien vista, que la veían denigrante y era por la postura que había que adoptar en cuadrupedia al realizar un cunnilingus. Entonces no estaba bien visto. Bueno, en el antiguo Egipto, con Vatsayana, entre otros, encontramos pues, un libro que ha llegado hasta nuestros días y que todas conocemos y que muchas veces ha sido mal interpretado y se ha cogido, pues, y el porno se ha apropiado también de él, quizás de manera algo errática, es el Kama Sutra, con posturas imposibles que la utilizan en películas porno, ¿no? Y después decimos, joder, ¿y cómo hago yo esto, no? Si esto es imposible. Bueno, los europeos siguieron la tradición de escribir libros cuando salió la imprenta en 1440, y los libros tenían el propósito de citar y a la vez contaban una historia bonita, ¿no? En 1846 la gente, por lo que se ve, se aburrió de leer y de escribir y empezaron a utilizar un tipo de fotografía temprana que se llamaba daguerrotipo. Yo desconocía este término por completo. Y empezaron a disfrutar de imágenes de gente, de personas teniendo relaciones sexuales, así como de prostitutas, que las llevaban escondidas en los ropajes y las vendían en burdeles y en callejones. De extraperlo, por supuesto. Todas estas representaciones podríamos decir que fueron el protoporno. Fue a finales del siglo XIX, concretamente en 1896, cuando los franceses, como no, crearon una de las primeras películas eróticas silenciosas, como, no sé si os puede sonar, Le Coucher de la Mariée. Y durante ese mismo año, Thomas Edison, que no es el de las bombillas ni nada de eso, dirigió la primera película comercial que mostraba un beso en la gran pantalla. O sea, eso fue un bombazo. Vale, bueno, esto fue desarrollándose, para no extenderme mucho, a películas más hardcore que eran proyectadas en burdeles y taquillas de gimnasio. A estas películas, si no sé si os suena el término, se les conoce como stag films. Bueno, ese es el término que se le acuñó para este tipo de películas en gimnasio. Viendo el nicho de mercado que se escondía tras todo esto, el empresario y redactor jefe de revistas para adultos, el señor Hugh Hefner, creó la revista Playboy, ¿no? En 1953. De cualquier forma, el porno en todas sus representaciones no iba bien en Estados Unidos. Lo calificaron como pues, material obsceno y de nula importancia social, y derivando esto en su censura. Los americanos, como siempre. Vale, perdón. Aún así, otro señor, un italiano, Lasse Brown, pues no le importó mucho y fue denunciado varias veces por rodar películas porno silenciosas, y su sello pues, fue cogiendo fuerza y empezó a rodar películas porno hardcore a color, y su compañero introdujo una nueva forma de consumirlo instalando cabinas donde proyectar las películas en Estados Unidos y en Canadá. Al final el señor este acabó con un hueco en el Hall of Fame de Hollywood y se forró. Siguiendo el eje cronológico de los acontecimientos en torno a la pornografía, decir que Dinamarca fue el primer país del mundo que legalizó el porno en 1969, curiosa la fecha. Poco después de este acontecimiento mundial y aprovechando la revisión de la censura en Estados Unidos de nuevo, el señor que hablábamos antes, Lasse Brown, llevó lo que se conocería como la década dorada del porno en los 70, siendo Ron Jeremy y Nina Hartley dos de los directores de porno más importantes de la historia. Yo creo que, no sé si habéis visto la serie de Deuce. Esa serie pues habla precisamente hace un recorrido por la industria del porno y representa bastante bien a quienes fueron Nina Hartley y Ron Jeremy en pues la democratización del porno, por decirlo de alguna manera. Unieron, uniendo el porno y la tecnología, llevaron a todas las casas
las películas que ellos mismos rodaban en formato VHS. Y esto supuso pues, que fuera el porno accesible a todo el mundo que tuviese pues, un vídeo en casa, ¿no? Y esto pues supuso un antes y un después en el porno. No obstante, el avance de la tecnología y la llegada de Internet fue un game changer. Cada vez más contenido se subía a las plataformas, a webs, con más calidad y bueno, con todo tipo de material dedicado, ¿no? Hoy en día podemos encontrar cualquier tipo de categoría que se nos ocurra, desde lo más vainilla hasta lo más hardcore y bizarro. Pero ¿por qué nos enganchamos al porno? Y esta es una pregunta que nos podemos hacer y decir, bueno, no entiendo, ¿no? Porque si acabo de terminar una sesión, estoy normal y tranquilo, al día siguiente vuelvo, o incluso termino la sesión y a las horas estoy en la calle y estoy pensando el por qué que necesito abrir otra vez la página y pues masturbarme o hacer lo que sea que quiera hacer con el porno. Empezamos diciendo que tener una personalidad activa no es un prerequisito para quedarse enganchado al porno. Pero no obstante, hay estudios que avalan que debe de haber una predisposición genética para llegar a desarrollar una adicción al mismo. Sin embargo, muchas personas, en entrevistas que se le han hecho a cientos de personas, personas que lo consumen nunca han sido adictas a otra cosa con anterioridad. De hecho, cuentan que, y lo interesante de todo esto es que en los casos de que esta persona ha reconocido tener cierta adicción al porno, cuando finalizan la sesión dicen volver a su vida cotidiana como si nada y ya está. De esta forma, entender cómo el porno afecta a nuestro cerebro sirve de mucha ayuda para conseguir la deshabituación cuando esto ya supone un problema, ¿no? Cuando hablamos de adicción per se. Bueno, el porno sobreestimula el cerebro y este de alguna... Uy, perdón. El porno sobreestimula el cerebro, se le conoce como un superestímulo. Y este de alguna forma cambia, es decir, está ensimismado con el porno debido a los cambios en el cerebro que ocurren igual que con cualquier otra adicción. Lo que podemos llamar antojos son producto de estos cambios en la química cerebral y estos cambios cerebrales son los que nos hacen volver al porno, incluso queriendo dejarlo. El porno en internet, los que conocemos, como hemos dicho, como un superestímulo, y con lo que queremos trasladar con esto es que va más allá de cualquier estímulo que hayamos encontrado. Y aquí hablamos de, bueno, voy a hablar rápidamente de la química cerebral y los centros de recompensa. Nuestro cerebro ha evolucionado muy poco en los últimos 100.000 años. Seguimos teniendo un cerebro cazador-recolector y en un mundo moderno donde vivimos en edificios, en pisos apilados, en oficinas y con un ordenador delante constantemente sobreestimulado, ¿no? Y bueno, a esto se le añade el efecto Coolidge, que es que los consumidores de porno habituales ya llega un momento en el que necesitan una constante novedad para excitarse, ¿no? Este es el conocido efecto Coolidge. Pero bueno, el tema es porque el tema que aquí realmente nos concierne es por qué los hombres son los principales consumidores de porno. Los hombres son los principales, son los que ejercen violencia contra las mujeres y además son los principales consumidores de porno. Con respuesta corta podemos decir que por la socialización de género. Ya hemos hablado muchísimo de este tema, pero bueno, yo creo que aquí es importante también remarcarlo. Los géneros son el principio organizativo principal de la vida social, según de Miguel. Como dijo antes también el compañero Gorka, no son naturales, sino construcciones sociales. Nos oprimen, no son innatos, no nacemos con ellos, sino que los aprendemos. La socialización de género es el proceso por el que las personas interiorizan e incorporan en su manera de ser y de vivir el género que la sociedad les ha impuesto. Básicamente, hablando en andaluz, si tienes chocho, te visten de rosa, te taladran una sonrisa como Lisa Simpson, te mutilan, te roban tu placer, te dicen que sí, que digas que sí a todo, y a las 12 en casita. Y si tienes pene, te visten de azul, te dicen que no llores mucho, que es de maricones, porque lo considerado femenino es negativo, inferior, te mutilan, pero menos, y no te roban el derecho al placer, sino que lo pervierten, lo utilizan para machacar y someter a su opuesto, a los femeninos. Todo esto que comentamos obedece a este término que todas conocemos y que las feministas tenemos tanto en la boca y es el patriarcado.
Pero en este caso vamos a hablar de dos tipos de patriarcado, como leo. Son los patriarcados de coerción y patriarcados de consentimiento. El primero, el de coerción, es el que se estipula a través de leyes, de normas, lo que una mujer puede hacer y lo que no. Y establece sanciones violentas hacia aquellas que la transgredan y hagan lo que se supone o que lo que la ley ha dicho que no se puede hacer, ¿no? Y el segundo, que son los patriarcados de consentimiento, donde no hay legislativamente una diferencias entre ambos ante la ley, pero no hay una igualdad real. Podemos decir entonces que ha habido como un refinamiento por parte del patriarcado a la hora de posicionarse como estructura de poder imperante. Si a una mujer no le prohíben o castigan a través de la ley, será el propio sistema el que la lleva a tomar decisiones que puedan poner en riesgo a su integridad y su vida, porque en un sistema neoliberal y patriarcal quien decide eres tú. Y todo esto muy entrecomillado, ¿vale? El neoliberalismo y cultura pornificada. ¿Qué tiene que ver aquí el neoliberalismo? Pues a través de los patriarcados de consentimiento, como comentábamos, que parten de sociedades neoliberales, es decir, una sociedad neoliberal o el neoliberalismo es una concepción que parte de que la persona como individuo es libre y capaz de tomar sus propias decisiones, obviando de manera cruel las estructuras de desigualdad sociales y económicas de las que el individuo parte, ¿no? Haciendo de estos, de los patriarcados, excusas perfectas para argumentar la libre elección, tanto de aquellas que lo practican como de aquellas que lo consumen. Perdón. Con esto vemos cómo se ha difuminado la línea entre lo pornográfico y lo cultural, ya que de manera inconsciente el marketing en torno al tema cala en el inconsciente colectivo, haciendo de la sexualización y cosificación de la mujer una norma en lo cotidiano y por ende en el porno. Es la socialización de los hombres, que son quienes, como decíamos antes, ejercen la violencia hacia las mujeres. Encontramos que no lo hacen desde una naturaleza de los mismos, no lo hacen de manera natural, ¿no? Sino de las expectativas que esta socialización ha depositado en ellos. Ya que lo que se les transmite desde esta socialización incide directamente en la construcción de su sexualidad, y así, al igual que se aprende a ser hombre, también se aprende a comportarse sexualmente como un hombre. En esta construcción de la masculinidad, donde encontramos respuestas, y es que no existe masculinidad sin su opuesto, la feminidad. Y es en torno a este hecho, al femenino, desde el que se erige la primera. Es desde este hecho diferenciador, es decir, lo masculino frente a lo femenino, y no el uno al lado del otro, desde donde el patriarcado opera, ya que esta misma masculinidad es la que necesita construirse, como hemos dicho, de manera tajantemente opuesta a lo femenino, para no perder esa posición de superioridad, de privilegio, de poder. Y a esto se le conoce como la fratria, ¿no? Que partiendo de esta base de demostrar lo opuesto, a los hombres se les enseña a demostrar su masculinidad para posicionarse de manera constante, se les infunde el miedo a dejar de formar parte del grupo dominante si los demás no lo reconocen como un igual. Y esta muestra de superioridad se hace a través de la dominación del otro, del opuesto de la mujer. El concepto de fratria es un concepto clave y súper importante para entender por qué los hombres son los que en su mayoría consumen porno. La pornografía, el placer de la mujer. Bueno, vemos que la sexualidad de la pornografía, y cito, es coitocentrista, falocéntrica y está centrada en el placer masculino. Las prácticas más habituales que podemos ver en el porno son la penetración, tanto oral, vaginal y anal, y si hay prácticas que consisten en dar placer a las mujeres, no son habituales, y los casos en los que sí duran un pocos segundos, no tiene realmente mucha relevancia. El placer real, es decir, el coherente con la realidad anatómica de las mujeres cis, está completamente ausente en el modelo de sexo que propone la pornografía actual. Este modelo de sexo, por lo tanto, está relacionado con el papel sexual en general, no está relacionado con el papel sexual en general, sino con el placer sexual, físico y de poder de los hombres. Entonces, en torno a todo esto, podemos encontrar dos posturas. Son la abolicionista o antipornografía, y la de reivindicación y reapropiación del cuerpo femenino. La abolicionista surge a partir de, no sé si recordáis esta película, si habéis escuchado hablar de ella, la película Snuff, que se estrenó en 1976 en Los Ángeles en 22 salas diferentes,
que bueno, ya la propia campaña de publicidad avisaban de que la película contenía imágenes de violación, crueldad y asesinato, y tan pancho se quedaban. Y bueno, pues fue a partir de aquí cuando empezaron a aparecer grupos de feministas radicales y antipornografía que, aunque no pertenecen necesariamente al mismo grupo, surgieron en la misma época. Por un lado, la postura abolicionista o antipornografía, y por otro, la postura de reivindicación y reapropiación del cuerpo femenino. Son cada vez más las autoras feministas pues, que abogan por un porno feminista, que dicen que argumentan que la agencia del deseo de la mujer también pasa por reclamar lo que durante tantos años nos ha sido o les ha sido negado a las mujeres, ¿no? Un ejemplo de directora o de directora, productora, guionista, como podéis conocer seguro, es Erika Last. Esperanza, disculpa, Sí, sí. tienes que ir terminando ya, ¿vale? Ah, vale, vale. Bueno, al final me extiendo muchísimo. Cogiendo la referencia de, que esto también lo puse en el material terapéutico, el movimiento Me Too, que todas conocemos, desde pues, tras el destape de la trama del Weinstein por abusos a muchísimas actrices en Hollywood, plataformas como HBO, donde se emite The Deuce, han ido incorporando la figura del Intimacy Coordinator y Director en los sets de rodaje como terapia para actrices víctimas de abusos y preventoras de los mismos. Pues lo que intentamos, pues intentamos desde este trabajo de revisión, o nos gustaría poder llevar a cabo este papel, pero trasladado al porno. Y sería el Sexual Therapist for Porn, Stage and Film. Lo he puesto en inglés porque suena más clásico, más fancy, pero vamos. Al final estamos hablando de una terapeuta sexual en el porno, tanto en escenario, es decir, en shows en vivo, como en películas. Los objetivos principales serían trabajar la terapia sexual con perspectiva de género en el porno, y el rol de la terapeuta sería lo siguiente: prevenir el acoso en los rodajes, conocer las dinámicas de poder, trabajar el consentimiento, educación sexual en grupo, es decir, con el gran grupo, directores, actores, actrices, para derribar los mitos de la sexualidad, redescubrir el placer femenino, trabajar el egoísmo positivo, las emociones desagradables como la culpa, el miedo, la angustia, y ayudar a las actrices en sus dificultades sexuales, tanto on set como fuera de él. Y si ya que dicen que el porno es ficticio, vigilar y coreografiar las escenas del mismo con los actores implicados en ella para asegurarnos en todo momento de que no se está forzando a nadie y que todo fluye bien. Esto de manera súper sucinta sería el propósito de este trabajo de revisión. Y bueno, nada más.